Alfredo, Alfredo. Nadie sabe por qué la del Mercedes va a la ópera. Va sola casi siempre. De eso está seguro el tipejo que vende los cafés y que se relame de solo pensar la de cosas que podría hacerle si le diera la oportunidad de un llegue decente. Cuando no hubiera nadie, ellos, los dos solos en los asientos de terciopelo de la platea. Tampoco se explica su emoción por algo tan cursi como la Traviata, porque ella, ahora preocupada por todas las cosas que han pasado, está segura que no es una puta, como esa perdida mujer de la ópera que hoy está por ver, por tercera vez, misma que en su concepto es juguete de juniors, de hijitos de papá, que busca ser mantenida por tipos más grandes que ella, ricos, sí, pero demasiado viejos. Camina con calma ahora porque no quiere que le pase lo de siempre. Ella se siente segura, no está perdida. Se lo dijo más de una vez al señor Rake, el simpático inglés que se le acerca de vez en cuando y la acompaña con todo respeto y sin esperanzas hasta el Mercedes. Es decir, debe quedar claro que no es una cualquiera, una mantenida. Tampoco se llama Violeta, se llama, bueno, no importa cómo se llame. Ahí en la ópera todos saben que es la del Mercedes, ese carro grande, plateado, caro, que impresiona. Es un auto que hace parecer que tiene muchos millones, mucha cultura, que hace suponer que la dueña es una mujer refinada, que va como todas esas señoras que se la pasan en desfiles de modas, que toman té en el Jockey de Plateros, señoras que tienen amantes como Violeta, señoras que, en una palabra, son alguien que, si tienen un amante, son ellas las que lo mantienen. En especial si es alguien que canta tan lindo como Alfredo. Le dijo al señor Rakewell que ella es así. Lo declara por doquier. Una mujer profundamente enamorada de la vida, que ama hasta el paroxismo y que, pese a todo, aún no ha encontrado el verdadero amor. Por supuesto que cuando toma café con el inglés y soporta la mirada turbia del mozalbete ese con cara de presidiario, no cuenta el asunto del diputado. Mentira que la mantuviera. El Mercedes fue idea de él, quien lo compró con su dinero y de sorpresa lo envió a su casa. Su madre, que estaba presente en ese momento, no dijo nada. Le pareció un buen detalle de un hombre con intenciones serias. Así se lo dijo a una vecina que preguntó. En cuanto a ella, miró a ese monstruo gris plateado y oliendo a nuevo con indiferencia. Si pudiera contarle a Rakewell que lo mismo hacía cuando el diputado le quitaba la ropa en el hotel del camino a Toluca y donde le hacía todas esas cosas que no entendía, que no le gustaban, ¿por qué le tenían que gustar? Además, cuando la desnudaba y murmuraba palabras incoherentes, ella pensaba en otra cosa, flores y cosas bellas. Pensaba en fiestas como las de Violeta con Alfredo. En esos momentos solo quería llegar a su casa, meterse en la bañera y quedar como nueva después de un baño de horas bajo el agua hirviente. ¿Sabría que el diputado, después de estar un rato encima de ella,
qué jugaba. Le contaba cosas que no entendía, pero con una voz parecida a la de su papá. Algunas veces hasta se quedó dormida para despertarse al rato con el tipo enfurecido encima de ella, diciéndole que era una puta arrastrada, que hacía esas cosas para calentarlo, hacerle perder la cabeza, sentirse muy humillado, miserable, perdido. Quisiera ella contar todas esas cosas, pero no puede. Reik le presentó al señor Stravinsky, su apoderado, mismo que tenía la suerte de conocer a la gente que estaba detrás del escenario. Haciendo un balance, la del Mercedes tiene cosas por las cuales estar agradecida en la vida. Su madre, por ejemplo, porque fue gracias a ella, entre otras cosas, que el episodio del departamento no pasó a mayores. Y, como le dijo a Baba, la esposa de Stravinsky, el desgraciado quería llevársela a vivir con él, estando ya casado con otra por la iglesia, otra que venía a la puerta de su casa a las 2 de la mañana, gritando cosas horribles mientras pateaba a la puerta. Ruido y situaciones que se pierden ahora entre los violines de la sala de conciertos, transformados en sonido de cuerdas, una música dulce, lejana y más aún ajena a ella. Como le dijo a Reik, el asunto del departamento estuvo turbio desde el principio. El desgraciado le repetía que la quería viviendo a su lado como una princesa, pero los príncipes, se lo dijo más de una vez, no le hacían a las princesas esas porquerías que él le hizo a ella. No, señor. Está segura de que si las princesas existieran en esta época, andarían con gente como Batman, Superman o la Mujer Araña. Siendo esto último lo que el tipo le gritaba cuando ella cerraba las piernas y no quería que le hiciera esas cosas. Eres, le decía, con ojos que le saltaban de las órbitas, una tarántula peluda, una perversa extraviada. En este punto su mamá intervino, le dijo al diputado que estaba muy extrañada por el trato que le daba una muchacha de 24 años, nadie sabe que tiene 30. Maxime, tratándose de él, una persona tan seria. Un comportamiento que a la luz de los hechos no estaba nada claro. Después la señora entró en detalles defendiendo a la hija, como si aún estuviera dentro de su vientre. Por ejemplo, preguntaba a la madre qué sentido tenía regalar un auto cuando su hija aún no tenía las escrituras del departamento. Fue una buena pregunta y motivó que el tipo llegara con la documentación del inmueble, pagara el notario y pusiera todo en orden. Esto hizo que ella se sintiera fuerte y, con el apoyo de su mamá, le dijo al diputado que no estaba dispuesta a consentir más esas cosas que le hacía por puro placer animal. Ella buscaba el amor puro, inmaculado, limpio de toda mancha. Un amor, como Reik lo expresó, recién salido de la tintorería de la vida. Frase que la sorprendió y que obligó a Reik a una confesión vergonzosa. Era poeta. Tomó aire y la emoción la hizo sentirse como nunca. Ella, amiga de un poeta. No podía creerlo. De todas maneras, con el político, la conducta tenía que ser otra. Solo permitiría que la visitara bajo severas condiciones, situación que Reik, como buen inglés, aprobó,
imaginándose azotes y otras torturas, cosa que por supuesto no le confesó a ella. El diputado debía portarse como un caballero porque ella era una dama. A partir de ese momento borró todo rastro dentro de sí misma sobre las cosas que el político le había hecho. El Mercedes siguió usándolo, aunque su mamá guardaba la factura, lo mismo que las escrituras del departamento donde vivía tan a gusto, consentida por la autora de sus días, quien le preparaba las comidas que le gustaban, pero sobre todo la perdonaba como solo una madre puede perdonar las porquerías que una hija como ella le había hecho. Reik estaba enterado de algunos secretos de su vida, como lo de su relación con el joven actor, quien la abordó un día saliendo de Bellas Artes, cuando la encontró desprotegida en el estacionamiento y a punto de subirse al Mercedes. Mantuvo una relación secreta con él, o casi. Algunas veces tenía que encerrarse en el baño para leer sus cartas, pero esos eran sueños de quinceañera, mismos que tendría que olvidar. ¿Qué pasaría si el hombre pretendía hacerle algo? No sabía exactamente qué, y su madre se enteraba del episodio. Una de las cosas buenas de su vida, según explicó al señor Reik el día que le presentó al señor Shadow, fue el entrar de lleno en el mundo de la cultura. Precisamente ella, que no había pasado de la secundaria, que apenas leía una que otra revista de esas sentimentales, como les dicen, y por supuesto algo de modas por ahí. Así, mientras Reik y Shadow la acompañaban hasta su lugar, al finalizar el intermedio, alcanzó a explicar que desde el primer día amó Bellas Artes por las luces, la gente elegante, el calor, los vestidos, las joyas, las sonrisas eternas y por sobre todas las cosas, la llegada de la oscuridad acompañada de las tenues luces del foso de los músicos y los sonidos que de ahí emergían. En ese momento le parecía estar viajando en una alfombra mágica, viaje que siempre la transportaba a su relación con el joven actor, cosa que su madre desaprobó rotundamente, diciéndole que era una tontería salir con un tipo que era un don nadie, un actor sin futuro. Ninguno de ellos lo tiene, afirmó Shadow al enterarse. Una gente que terminaría mal, seguramente tuberculoso. Su madre le dijo en forma terminante que ella tenía otras posibilidades en la vida, como la de ser amiga nada más de ese productor que tan amablemente se ofreció para llevarle a su casa un fin de semana. Persona que por otra parte tuvo un sinfín de atenciones con ella. ¿Acaso no las había invitado de inmediato a los mejores restaurantes? Y no tenía que, como el actorcito, esconderse en una esquina para esperarla. El productor llegaba con auto y chofer a las puertas de su casa. Bajaba y lo primero que hacía era besar la mano de su madre, sin dejar de llevarle algo, dulces o flores, lo mismo da. De inmediato se dedicó, con todo respeto, a llevarlas de un lado a otro en su soberbio auto, mientras demostraba ser alguien con toda una obra detrás, que incluía películas, telenovelas, obras de teatro. Luego una cena con ambas en un increíble restaurante lleno de candelabros, con servicio de librea y alfombras rojas, sin fijarse en gastos. Con respecto al actorcito, la pregunta era, por demás lógica, ¿a qué podía conducirla una relación
con un imberbe que recién comenzaba en el medio. Ni comparación con el productor. Una excelente persona, pese a tener casi 50 años, que ni se le notaban, soltero por no haber tenido suerte en la vida, según explicó. Un hombre al cual las mujeres no habían comprendido, o quizás a lo sumo casado y divorciado hace muchos años. Un hombre de buenas costumbres, como se podía observar en esos ojos profundos y pensativos, como los de un intelectual. Por otra parte, era un tipo muy divertido, la de cosas interesantes que había hecho, más de 20 películas, por ejemplo, todas fáciles de entender, donde siempre protegió la imagen de la mujer. Su madre le recordó que el día de estas confesiones también las llevó a las 2 al teatro y después a cenar al Maxims. En las obras del productor nada era inmoral, nada que no permitían las buenas costumbres de la gente decente. La mujer que da el mal paso está perdida. La buena siempre era tan buena como la mejor de las madres, tan abnegada que se le caían las lágrimas a uno de solo pensar en ello. Y los amores casi siempre imposibles, porque ¿no es el amor una cosa inexistente en esta época? ¿Quién no sufre por él? Por supuesto que el productor presentó en sus trabajos el lado más abnegado de este tema. Si la mujer es engañada, esto ocurre la mayoría de las veces en las telenovelas, películas y revistas de amor, aseguró Stravinsky, la señora se olvida del sexo y se dedica con sublime entrega a su hijo, ocultando el hecho a todo el mundo, llegando inclusive a fingirse viuda si es necesario, aunque nadie en el barrio crea tal cosa, porque en su momento todos la vieron con la panza pero sin marido. Al comenzar el segundo acto de la Traviata, la del Mercedes, quien no sabe italiano, es ayudada por Reik, quien le susurrará al oído el significado de las palabras. Pero ella no escucha, sino que, por el contrario, siente que la música la arrastra, llenándola de especial admiración por ese hombre de cine y televisión que en una oportunidad, a la salida de la ópera, se le acercó preguntándole si no quería hacer una prueba para una revista de modelos. Lo importante es que, ganada la confianza de su madre, y por qué no, su admiración, las invitó a las 2 a pasar unos días en su casa de Acapulco. Su madre declinó la invitación, su alergia no le permitía estar cerca del mar, pero su hija sí podía ir, tratándose de un caballero como él. Además, ella podía ser su hija. Todo para que el productor resultara otro degenerado que, después de una magnífica cena en el balcón de la residencia y después de leerle unas conmovedoras páginas de Boquitas Pintadas, novela de un brasileño, argentino o alguien así, cuando ella se había retirado a su aposento y estaba en lo más profundo del sueño, a eso de las 3 de la madrugada, se mete en su cuarto, no había cerrado con llave la puerta, frenético, loco, oliendo a marihuana, el productor, quien comenzó a pasar la mano helada por sus piernas, mientras ella temblaba de terror y terminó haciendo, ante su sorpresa, lo que siempre le hacía el diputado. Así, al regreso de Acapulco, no sabía cómo darle la cara a su madre. Pobre mujer, quien no se imaginaba la cosa arrastrada y sucia que tenía por hija. A partir de ese momento se negó a ver al productor, quien seguía insistiendo. Por ejemplo, llegaba con rosas, champán, y se instalaba en la sala en gran charla con su madre, retirándose después respetuosamente ante la indiferencia de ella,
que fingía no verlo, que lo despreciaba con la mirada y lo ignoraba con el corazón. Pese a ello, no pudo ni quiso rechazar un relojito de oro que no pagaba la humillación de los 3 días en Acapulco junto a una persona que había traicionado la confianza de su madre, quien averiguó cosas terribles sobre la vida de este presunto galán geriátrico. Fue fácil sacar a relucir lo que el sujeto era. En una palabra, un mentiroso. Sí, dijo delante de Stravinsky, un mentiroso, porque la casa de Acapulco no era de él. Era prestada por una productora. El auto, el chofer, las comidas, todo pagado con una tarjeta de crédito prestada. El relojito, propiedad de un joyero que recibió a cambio un cheque sin fondos. Además, casado, con 4 hijos que tenía viviendo en provincia, mantenidos por la esposa que se desdomaba trabajando en una oficina estatal, mientras que el marido, muy artista, instalado en la capital, viviendo del engaño y la mentira. Su madre, que averiguó lo anterior, no preguntó por Acapulco y ella no tuvo el valor de contarle lo que realmente había pasado en esas noches tropicales. Durante todo este tiempo, el joven actor no cesaba de buscarla y ella sabía que, como la ópera, ocupaba un lugar muy especial en su vida. Es como un perro en celo, decía su madre cuando lo descubría escondido en la esquina, y ella le respondía que no le interesaba porque no tenía dónde caerse muerto. Pero de todas maneras lo veía a escondidas, más que nada influida por una telenovela donde más o menos sucedía lo mismo que en su vida. Se veían en cafés y parques, con miedo, mirando de lado por si pudieran descubrirlos, mientras él soñaba con destrozar su virginidad y ella únicamente se dejaba tomar de la mano mientras le prometía lo que nunca tendría. Rubio y alto, bien parecido, los zapatos los tenía siempre sin lustrar y no hablemos de los jeans que eternamente necesitaban una lavada, pero si algún día se casaran, ella los pondría en agua y jabón, le prepararía su comida al regresar del trabajo, aunque algunos días tendría que arreglarse con la cocina económica de la esquina. Serían ricos porque algunos actores sí lograban llegar, pese a lo que decía su mamá. Tendrían muchos hijos y serían felices. Su madre viviría al fondo en una gran casa del barrio residencial más elegante de la ciudad, cuidando nietos. Después, como Violeta, huía ante la desolación de él, quien sin embargo la llamaba mañana, tarde y noche sin obtener respuesta. Fue la época cuando, sintiéndose perdida, leía las cartas del joven a escondidas en el baño, envuelta en llanto. Todo pudo haber sido tan hermoso, pero la vida es pérfida. El diputado apareció amenazando matarla si volvía a verla con ese mequetrefe, pero además tuvo un gesto conmovedor. Le pidió perdón llorando, de rodillas, por todo el mal que le había causado y le regaló un prendedor con una hermosa esmeralda rociada de brillantes que valía más de 1 millón. Después ofreció cambiarle su auto, el Mercedes, por otro nuevo, pero su mamá no quiso entregarle los papeles. Fue cuando le dijo que tenía un departamento amplio para que se mudaran, pero ella pensó que sin muebles no tenía sentido el asunto. Lo anterior se supo una tarde en que visitó a Stravinsky en su tienda del centro. Cuando ya estaba a punto de cerrar, le ofreció una mesa para que se sentara y ella, que llevaba medias negras, lo hizo cruzándose de piernas ante la mirada atenta de Reichwell, quien pudo elaborar 1 o 2 situaciones que podrían darse en el futuro,
sobre algunas pieles recién importadas de Siberia por Stravinsky. El diputado aceptó de inmediato la propuesta de los muebles, le pidió que ella eligiera los mejores que encontrara en el mercado. Fueron con su madre a una supertienda que se anunciaba en televisión y eligieron un Chip and Dale impresionante. A todo esto solo faltaba una cosa: que su madre viviera con ella, que siguiera siendo el escudo protector de su vida, pero no accedió. Terca como una mula, desparramó ante sus ojos un montón de excusas, que estaba muy vieja para cambios, que por el momento no podía dejar su viejo barrio, en fin, pero no dejó de prometerle que la visitaría después del mediodía. ¿Acaso la hija no tenía teléfono? Fue fácil. Hasta sirvienta le puso el diputado, pero la segunda tarde, estando ella en bata y apenas terminada su telenovela, la atacó como siempre lo hizo, se relamía con ella. Le gritó que ya estaba enterado de su viajecito con el productor, del viaje que hizo para putear un poco, cosa que a él no le importaba porque se excitaba más pensando que ahora estaba donde otro había estado metido. Pero le advirtió que si la volvía a ver en algo parecido, de nada le iban a servir ni el Mercedes ni el departamento recién amueblado, porque la iba a matar, ahorcándola como a una gallina. Decía mientras le apretaba el cuello, le quitaba el aire y ella sentía que se desmayaba. Cuando se pudo soltar, una furia tremenda recorrió su cuerpo y por más que el otro estuviera borracho, le tiró con un florero cortándole la mano, pero esto no lo detuvo. La tiró sobre la cama y le desgarró la bata, revolcándola a golpes para después hacerla poner en una serie de posiciones y cosas que no se podían contar. Un tipo asqueroso, dijo ante la comprensión de Reickwell, Stravinsky y un tercer invitado a las reuniones, el señor Shadow, quien dijo que había que poner un remedio a la forma de vida de esta muchacha. Su madre, a quien llamó en cuanto el diputado se fue el día de los golpes, como siempre llegó tarde. Ella fingió que tenía jaqueca para que dejara las cortinas bajas y no viera el golpe que tenía en la cara. La señora regañó a la sirvienta por tener la casa tan desordenada y después le preparó un té para el dolor de cabeza. Se sintió mejor y dispuesta a confesarlo todo, absolutamente todo lo que había pasado con ese diputado aparentemente tan simpático e importante. Pero su madre estaba en otra cosa. Cada vez que ella intentaba confesar, le hablaba de algún problema del barrio hasta que se cansó y decidió callar, por el bien de las dos. Una pregunta surgía incesantemente en su cabeza. ¿Podrían alguna vez los hombres dejar de usarla? ¿Qué tenía ella que creaba esa desesperación en locos como el diputado? Últimamente llegaba al departamento a cualquier hora, a veces con flores, dulces, perfumes, tratándola como a una princesa. En sus propias palabras decía: vivo humillándome a tus pies. Sobrio casi no la tocaba, la escuchaba con humildad, entendía sus problemas, muy en especial cuando le hablaba de su madre, serio como un sacerdote. Le pedía comprensión para la señora, paciencia, y después se despedía dejándola tranquila, para regresar en la noche oliendo a licor y cigarro, con la razón perdida, para después de violarla, caer en un sueño profundo y lleno de ruidos, levantándose el otro día sin decir nada. Ella sentía entonces que era otro y le hacía el desayuno para verlo partir, arrepentido de todo lo que había hecho. Tal y cual se lo explicó a los tres Stravinsky, Shadow, Reickwell. Su vida era como la de Violeta en La Traviata, quien vivía sus últimos momentos sobre el escenario, con la tuberculosis haciéndole picadillo los pulmones y sin nadie que fuera a la farmacia a comprarle un poco de penicilina. Vivía con intensidad el momento en que llegaba Alfredo y era perdonado,
aunque en su imaginación el asunto tenía una variación que Rakewell aprobaría. El tipo se metía en la cama violentamente y toda la función comenzaba de vuelta. Pero también, algunas veces, cuando veía dormido al diputado, tenía ganas de cantarle Alfredo, Alfredo, como en la ópera, y pensaba que había alquilado un castillo en las afueras de la ciudad, donde cuidaba al diputado, que tenía una cirrosis galopante, y él sí estaba a punto de morir. Shadow le contestó que era un buen final, pero Stravinsky le sugirió que los acompañara detrás del escenario, porque esa sería la única forma en que podría ser feliz, cosa que hizo, pero con los resultados que eran de esperarse, porque para su horror, detrás del escenario no había nada, y el único que la pudo ayudar fue Shadow, dándole además muy poco. Solamente pudo ofrecerle el infierno con un Mercedes, un diputado, un jovencito actor aspirante y, por supuesto, a su mamá.